¿vale? Eso sería una subida muy importante desde donde se encuentra el precio ahora, subida del 50%. Vemos que el día de hoy también va a abrir con un pequeño gap al alza. ¿En serio? Fantástico, qué buena noticia. Muy buenas, magos, y bienvenidos de nuevo al canal. Viendo el conflicto entre Irán e Israel y viendo también la posibilidad de que pueda escalar a otros países, en este caso a Estados Unidos, en este vídeo vamos a estar analizando técnicamente las 7 mejores compañías de armamento y defensa de los Estados Unidos, detectando las zonas clave de compra y los objetivos de salida, intentando aprovecharnos de un posible escenario bélico. Por eso debes suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún vídeo como este. Dale like y comenta qué piensas del conflicto entre Irán e Israel. Ahora sí, mago, ponte cómodo, que empezamos. Pues muy bien, mago, empezamos con la primera compañía, en este caso sería Lockheed Martin. Lockheed Martin es el contratista de defensa más grande a nivel global, conocido por sus aviones militares como el F-35, misiles, helicópteros, satélites y tecnología de defensa avanzada. El número de empleados es aproximadamente de 121.000 y las ganancias que tuvo en el año 2024 son aproximadamente de 5.336.000 millones de dólares. Bien, pasamos al análisis técnico. Vemos que la estructura es claramente alcista. También podemos ver cómo el precio de Lockheed Martin se encuentra en una zona de soporte bastante relevante. Vemos que se encuentra creando un canal alcista con claros máximos crecientes y claros mínimos crecientes también, por lo tanto pensamos que el precio desde esa zona de soporte debería tener como mínimo un ataque a lo que serían los máximos históricos de los 618 dólares. Podemos ver cómo hace un par de meses ya nos está mostrando bastante interés comprador. Tenemos por aquí una zona también interesante de mínimo, una zona de soporte. Si el precio viene y desde esa zona, pues podríamos tener una oportunidad para incrementar posiciones. Vamos a marcar la zona de compra. En este caso vamos a un gráfico semanal. Podemos ver cómo la vela la semana pasada fue una vela, la verdad que bastante alcista. Ahora se encuentra en una zona clara de resistencia. Por lo tanto, si trazamos FIBO de este último movimiento, marcamos la zona de compra 38-50%, que coincide con esa media móvil de 200 sesiones. Vamos a marcar todas las flechas verdes, todas las zonas de compra, ¿vale? Obviamente la directriz de mínimos crecientes y la zona de soporte, ¿vale? Eso no significa que el precio vaya a caer ahí, sino que si cae y deja buena confirmación, desde ahí nos podríamos posicionar aumentando compras, ¿vale? Luego, ¿qué podemos ver? Una zona clara de resistencia, más o menos por los 490. La ruptura al alza de esa zona de resistencia quizás se detenga en este máximo anterior. Ahí podríamos esperar un pullback, un retroceso para posicionarnos largos. Toda la zona que anteriormente fue resistencia, que la convierta en soporte para intentar comprar, ¿vale? Y el objetivo mínimo yo creo que sería venir a buscar la zona del máximo histórico y desde donde se encuentra el precio ahora podríamos tener mirar como ya el día de hoy abre con un gap alcista, ¿vale? Vamos a marcarlo desde el cierre del día de ayer, vamos a ese gráfico diario, el cierre fue aquí y el objetivo sería venir a buscar los máximos históricos, aunque puede dilatar justamente hasta la directriz, pero el objetivo sería en torno al 32%, incluso llegando a un 38, casi 40%, ¿vale? Desde donde se encuentra el precio ahora. Si el precio cae un poquito más hasta estas zonas, obviamente el objetivo, la rentabilidad va a ser mucho superior, ¿vale? Pero en principio este sería el escenario alcista para Lockheed Martin, con las zonas de compra y la zona objetivo veniendo a buscar el máximo histórico y la directriz de los máximos crecientes del largo plazo. ¿Vale, magos? Así que aquí tenemos el análisis de Lockheed Martin. Vamos con la segunda compañía, en este caso es Boeing, uno de los mayores fabricantes de aviones del mundo, tanto comerciales como militares, además de helicópteros, satélites y sistemas de defensa.
su número de empleados es aproximadamente de 172.000 empleados y la ganancia neta en 2024 fue menos 11.875.000 millones de dólares. Vamos con el análisis de Boeing, ¿vale? Gráfico mensual. Vemos que el precio se está moviendo dentro de lo que sería esta clara consolidación de mínimos crecientes. Vemos esa clara zona de soporte. Cualquier texto en esa zona obviamente va a ser una oportunidad de compra. Ya podemos ver cómo hace varios meses nos está mostrando bastante interés comprador con estas velas muy potentes. Aquí hay una zona de resistencia muy clara, ¿vale? Cualquier testeo en esa zona pues sería una oportunidad para ir ajustando el stop y luego veremos si acaba rompiendo al alza. Si acaba rompiendo al alza podríamos tener un objetivo, yo creo que venir a buscar prácticamente los máximos de los 446, ¿vale? Entonces vamos a agarrar la altura de esta figura triangular, la vamos a intentar proyectar en una posible ruptura por ahí y mirar cómo prácticamente nos lleva a los máximos históricos. Para eso queda mucho, pero obviamente sería una muy buena oportunidad empezar a posicionarnos en esta zona en Boeing. Podemos ver como la vela del mes pasado fue una muy buena vela. Vamos a un gráfico semanal. Aquí podemos detectar una zona clara de resistencia. Y la vela de la semana pasada sí que es verdad que fue una vela envolvente y el precio podría continuar cayendo un poquito más. Vamos a trazar el FIBO de todo este movimiento, de todo este impulso alcista. Ya empezamos a tener máximos crecientes, sería cuestión de esperar un mínimo creciente. Marcamos la zona de compra 38-50%, todo esto van a ser las flechas verdes, obviamente la directriz de largo plazo, la zona del 50% y luego mirar cómo también tenemos esta posible zona o lo que fue anteriormente una zona de resistencia y es probable que el precio lo pueda convertir en soporte. Entonces cabe la posibilidad que desde ahí ya empiece a subir. Podemos intentar añadir un poquito de posición por aquí, pero cabe también la posibilidad de que el precio haga un retroceso mayor. Entonces todas estas tres zonas serían mis zonas de compra. La primera zona objetivo obviamente va a ser la directriz de los máximos decrecientes y desde donde se encuentra el precio ahora podríamos tener una subida aproximada de un 27%, que la verdad que no está nada mal. Obviamente si cae al 50% va a ser un 46%, ¿vale? Pero empezar a acumular por ahí, siempre y cuando pensamos que la tendencia general va a ser venir a buscar esa directriz, pues obviamente tendríamos un 27%. Si ya vamos a buscar ya tras la ruptura, ya viendo a largo plazo y finalmente el precio acaba rompiendo al alza esta directriz, podríamos tener una subida de un 120%, ¿vale? Es mucho pedir, de momento nos centramos en la directriz porque el precio obviamente puede volver a rotar justamente a la parte baja y esa ganancia de 120% no ejecutarse, ¿vale? Pero en principio buscamos la parte alta de esta figura triangular y estas son las zonas de compra y esta sería la zona objetivo. Pasamos a la tercera compañía, en este caso RTX, que es un gigante global en aeroespacial y defensa, fabricando desde motores de aviones hasta misiles, sistemas de defensa, electrónica y ciberseguridad para clientes comerciales y militares. El número de empleados es de aproximadamente 186.000 y la ganancia neta en 2024 fue de 4.774.000 millones de dólares. Bien, podemos ver en el gráfico que la estructura es claramente alcista, ¿vale? Con mínimos crecientes. Vamos a trazar por aquí alguna directriz, pero ya vemos que se encuentra muy alejada del precio. Dudo mucho que el precio venga a testar esa directriz, pero obviamente es una oportunidad de compra siempre y cuando nos deje buena confirmación. Aquí tenemos otra directriz bastante más vertical y podemos ver cómo el precio se encuentra en máximos históricos. Es buen momento en comprar ahí. Vamos a bajar de temporalidad, a ver si está creando alguna estructura, pero lo suyo sería esperar algún tipo de retroceso. A vista puedo ver que aquí hay una zona de soporte relevante, más o menos por los 112 dólares. Cualquier testeo en esa zona pues sería una muy buena oportunidad, ¿vale? Vamos a marcar por aquí una flecha verde, obviamente la directriz también, pero ya digo que, bueno, veremos si la testea o no. Aquí mirar cómo creo una zona de resistencia importante, esta consolidación tipo triangular, ¿vale? Que ya vemos la ruptura mensual, luego el pullback y luego mirar cómo sube. Vamos a agarrar lo que sería la altura de esta figura y a proyectarla en la ruptura porque eso nos va a dar una zona objetivo que prácticamente, todavía le queda un poquito de recorrido, pero prácticamente ya casi que la habría alcanzado. Dicho esto, bajamos de temporalidad, vemos como la vela la semana pasada hace una vela también bastante alcista, al día de hoy
abre con un cierto gap al alza. Gráfico diario, por aquí podemos ver un movimiento bajista, un impulso, un retroceso. Esto ahora mismo no se encuentra en buena zona de compra, bajo mi punto de vista. Marcamos zonas de soporte, ¿vale? Como no tenemos interés vendedor, no tiene mucho sentido trazar el FIBO. Sí que se puede hacer a modo de ejemplo, ¿vale? Del último movimiento o de todo este movimiento. Esperaríamos por la zona más o menos del 50% que coincide con ese mínimo anterior. Entonces, lamentándolo mucho, veremos si el precio finalmente alcanza ese objetivo de los 153 y a partir de ahí hace algún tipo de retroceso hasta la siguiente o la zona anterior pivote. Mirad cómo esto fue resistencia y ahora el precio lo habría creado bastante bien en soporte y esa sería una buena zona de compra. Como digo, lamentándolo mucho, se encuentra en máximos históricos, en pleno impulso, y comprar aquí teniendo el objetivo prácticamente cerca o bastante cerca. Vamos a ver al cierre de ayer, no llega al 5% de subida, no tiene sentido comprar ahí. Si de ahí hace algún tipo de retroceso, trazaríamos el FIBO y marcaríamos la zona de compra. Pero la zona más relevante que yo puedo ver sería el 50%, más o menos por los 130, 131 dólares, y luego obviamente toda esta gran zona de soporte. Y como se encuentra en máximos históricos, pues tampoco tenemos referencia del pasado que pueda venir a testear, ¿vale? Así que RTX no se encuentra en buena zona de compra. Pasamos a la siguiente compañía, en este caso General Dynamics. Es una empresa diversificada en defensa y aeroespacial, fabrica vehículos de combate terrestre, sistemas navales, sistemas de información y notablemente jets ejecutivos. Su número de empleados es de aproximadamente 117.000 y la ganancia neta en 2024 fue de 3.782.000 millones de dólares. Vamos al gráfico, podemos ver que General Dynamics también estructura claramente alcista, mínimos crecientes, máximos crecientes. Vemos que el precio cuando testea la media móvil de 200 sesiones tiene un rebote bastante interesante, por lo tanto si en algún momento viene a testear la media móvil, aunque se encuentra bastante alejada del precio, la testea, pues sería una buena oportunidad de compra. ¿Qué podemos ver? Vamos a trazar por aquí una directriz de mínimos crecientes, que parece que el precio la está respetando bastante bien, por lo menos a simple vista. Parecía que la había roto, pero los cierres, aun he quitado los cierres son por encima de la directriz, por lo tanto bastante interesante el movimiento. Y luego lo que podemos trazar es un FIBO de todo este último impulso, marcar las zonas de compra, ¿vale? 38, 50%, que coincidía anteriormente con una zona de resistencia, ¿vale? Lo ha convertido muy bien en soporte. Las velas mensuales son bastante positivas. Esta es una vela martillo, luego tenemos una vela envolvente, otra vela martillo. El precio todavía le quedaría recorrido hasta alcanzar lo que sería el máximo histórico de los 316 y ahora se encuentra rompiendo lo que sería el nivel 61 del retroceso del FIBO. Bajando a una temporalidad semanal, podemos ver como aquí tenemos una zona de soporte importante. De hecho, manipuló ese mínimo. Vamos a quitar ya, vamos a marcar el nivel 61, a ver si viene a hacer algún tipo de pullback. Vemos por aquí también una pequeña zona de resistencia, ahí lo podemos ver, esos máximos crecientes. Y bueno, aquí lo suyo sería esperar algún tipo de retroceso. Sí que es verdad que la vela semanal es bastante positiva. En un gráfico diario, lo suyo sería que hiciera un retroceso de todo esto, ¿vale? A la zona del 38-50%, que liquidara todos estos mínimos de aquí, ¿vale? Toda esta zona que tenemos de mínimos, que lo liquidara. Por lo tanto, vamos a marcar esta zona de compra, pero también mirar lo que la media móvil 200 sesiones gráfico diario era una zona de resistencia, ahora puede ser que la utilice como zona de soporte. Por lo tanto, por ahí también podríamos tener una oportunidad de compra. Y obviamente el objetivo alcista va a ser nuevamente testear los máximos históricos de los 316, ¿vale? Estas serían las dos zonas de compra. Si el precio continúa cayendo, la zona de soporte también lo sería, los 240, y el objetivo vamos a marcarlo desde aquí, un 13,5%, no está nada mal, desde donde se encuentra el precio al cierre del día de ayer, ¿vale? Como digo, puede hacer pullback en esa media móvil, incluso caer un poquito más. Lo suyo sería empezar a comprar por la zona de los 262, al 50% retroceso del FIBO de todo este movimiento. Yo pienso que lo tendría que hacer y esa sería muy buena oportunidad para comprar, que ahí sí que tendríamos un buen target,
en torno al 20% de subida, ¿vale? Pero bueno, marcamos de dónde se encuentra el precio el día de hoy, el día de ayer cierre, y ya cada uno que decida si es buen momento de comprar o si quiere partir el dinero destinado en tres zonas de compra y hacer un precio medio, que la verdad que eso resulta bastante bien. Así que General Dynamics, objetivo los 316, máximo histórico en torno al 13,5% de subida. Pasamos a la siguiente compañía, Northrop Grumman, especializada en tecnología aeroespacial y de defensa, desarrolla sistemas de aeronaves, sistemas espaciales, de misión y soluciones tecnológicas para la defensa y seguridad. Su número de empleados es de aproximadamente 97.000 y la ganancia neta en 2024 fue de 4.174.000 millones de dólares. Bien, pues vemos que esta compañía también claramente es alcista, estructura de mínimos crecientes, máximos crecientes. Vamos a trazar por aquí una directriz uniendo todos estos mínimos. Cualquier testeo en esa directriz, pues obviamente va a ser una muy buena oportunidad de compra. Por aquí puedo ver también una clara zona de soporte, ahí lo podemos ver. Por lo tanto, si el precio vuelve a la directriz y vuelve a la zona de soporte, pues por ahí podríamos tener una oportunidad bastante interesante. ¿Qué podemos ver? Aquí anteriormente teníamos una consolidación, mirad cómo los máximos son decrecientes, luego tenemos un movimiento alcista que supera el máximo anterior, luego un pullback. Vamos a trazar por aquí una directriz, ¿vale? Y es como si el precio hubiera creado aquí tipo triángulo y tenemos la ruptura al alza, lo que de momento le está costando bastante continuar con el movimiento alcista. Aquí tenemos el máximo histórico de los 556, pero vamos a agarrar lo que sería la altura de este triángulo y la vamos a proyectar en la ruptura, ¿vale? Eso nos va a dar una posible zona objetivo en torno a los 620 y luego pues vemos claramente esta zona de resistencia, esta zona de máximos. Si el precio por algún motivo acaba rompiendo al alza, agarraríamos nuevamente la altura del rango lateral y lo proyectaríamos en la ruptura y eso nos daría una zona objetivo todavía mucho más alta, ¿vale? En torno a los 700 dólares. Entonces, bueno, vamos a mantener esos objetivos para el mediano o largo plazo. Como digo, tenemos la ruptura de lo que sería esta consolidación al alza. Si trazamos FIBO, vemos que prácticamente vino al punto de origen, ¿vale? Pero los cierres son por encima del nivel 23, entonces son cierres bastante positivos. Vamos a bajar de temporalidad, vemos que los cierres mensuales anteriores también son con bastante mecha. Importante el cierre mensual de este mes, si deja una vela envolvente, pienso que el precio vendría nuevamente a alcanzar la zona objetivo mínima, que serían de los 544 a los 556, ¿vale? Vamos a un gráfico semanal, aquí podemos ver también una ruptura al alza de estos máximos decrecientes, ¿vale? Impulso, retroceso, haciendo pullback en la directriz rota, eso es bastante positivo. Y aquí si trazamos FIBO de este movimiento, sí que podemos ver que el precio vino a la zona del 38-50%, ¿vale? Todo esto es zona de compra, todas las velas cierran por encima del nivel 38, la vela de la semana pasada fue una vela bastante interesante y parece que esta semana está haciendo un pequeño retroceso, entonces zona de compra el nivel 50 claro. Luego por aquí estoy viendo también una directriz de mínimos crecientes, ¿vale? Hay mucha línea, ya lo sé, vamos a empezar a borrar para que no moleste, ¿vale? Nos vamos a centrar en el último movimiento, por lo tanto, 50%, 38% que coincide con la directriz de mínimos crecientes, esa sería muy buena zona de compra. Si el precio acaba rompiendo hacia abajo, pues la zona más importante serían los 420. Primera zona objetivo, la zona de resistencia de los 545 a los 556. Vamos a marcar 550 para redondear un poquito ese número. Y de donde se encuentra el precio ahora, mirar, vamos a un gráfico diario, mirar cómo el día de ayer ha hecho un pullback justamente a la media móvil de 200 sesiones, lo que era una zona de resistencia lo ha convertido de momento bastante bien en soporte. El día de hoy ya está abriendo con un gap al alza, por lo tanto desde el cierre diario el día de ayer al primer objetivo sería una subida en torno al 10%, luego tenemos los objetivos del triángulo que serían los 620, una subida en torno al 25% y esa ruptura al alza de el rango lateral, eso nos llevaría al objetivo de los 700 dólares, que podríamos tener una subida en torno al 40%, ¿vale? Por lo tanto, esta compañía creo que se encuentra en buen momentum de compra
Mirar cómo esa media móvil de 200 sesiones gráfico semanal hace muy bien como soporte en el precio. Y bueno, si vamos a la zona de los 700 dólares, pues sería una subida en torno al 40%. Pero vamos a ser mucho más realistas y por aquí sí que podríamos tener una subida bastante interesante hasta el 11, que va del 9,50 al 12% prácticamente. Así que en principio esta compañía debería de continuar o debería de empezar a subir prácticamente ya. Vamos con la siguiente compañía, en este caso Transdin. Se centra en la fabricación de componentes aeroespaciales y de defensa de alta inteligencia. Su modelo de negocio se basa en adquirir empresas con productos patentados para el mercado aeroespacial, lo que les permite mantener altos márgenes. Su número de empleados es de aproximadamente 16.600 y la ganancia neta en 2024 fue de 1.715.000 millones de dólares. Bien, podemos ver que el gráfico también es claramente alcista, mínimos crecientes, máximos crecientes. Vamos a trazar por aquí alguna directriz uniendo estos mínimos. Cualquier testeo en esa directriz, siempre y cuando deje confirmación, pues va a ser una muy buena oportunidad de compra. Vemos como el precio aquí creó una consolidación tipo triangular, ¿vale? Máximos prácticamente planos, mínimos crecientes, tenemos ruptura con la vela mensual. Luego veis cómo esa zona de resistencia la convirtió en soporte. El objetivo claramente ya lo ha cumplido. Vamos a centrarnos en la parte alta del gráfico. Aquí hay una zona también clara de soporte. Y bueno, podemos ver que el precio pues se encuentra en máximos históricos. Sí que es verdad que la vela mensual del mes pasado rompió el máximo anterior. Es una señal bastante positiva. Vamos a un gráfico semanal. Vamos a intentar detectar por aquí alguna estructura. Mínimos planos. Máximos, se puede decir que decrecientes, ¿vale? Parece que el precio estaría haciendo pullback en la directriz rota, convirtiéndola bien en soporte. Vamos a agarrar la altura de esta consolidación y la vamos a proyectar en esa ruptura y nos va a dar una zona objetivo, ¿vale? La agarramos, proyectamos, más o menos 1.685 dólares. Y bueno, zonas de compra, obviamente la directriz, que ya lo testeó la semana pasada. Si trazamos FIBO de todo este movimiento, vamos a marcar la zona del 38-50%. En este caso sería lo suyo el 38, porque prácticamente estaríamos comprando en el nivel 61 y el 50 está muy cerca. Dejaríamos un poquito más de margen al nivel 38 y obviamente lo que sería toda esta zona de soporte, ¿vale? Siempre y cuando, ya decimos, deje confirmación. Y luego tenemos pues la directriz de largo plazo y obviamente también muchas veces el precio cuando testea la media móvil de 200 sesiones pues también nos puede dejar alguna oportunidad de compra, ¿vale? Siempre y cuando esta media móvil coincida con una zona de soporte o con una directriz de largo plazo, el precio suele rebotar, ¿vale? Así que bueno, este sería el escenario, estas serían todas mis zonas de compra y la zona objetivo no tenemos más que la altura del triángulo que hemos proyectado al alza, ¿vale? Por lo tanto, desde donde se encuentra el precio ahora, podríamos tener una subida aproximada de un 18%, que no está nada mal, ¿vale? Comprando en un 38% o en un 50% ya sería una subida en torno al 26%, ¿vale? Como hasta ahora siempre lo estamos haciendo con el cierre del día de ayer, lo mantenemos ahí, pero obviamente yo no sería partidario de comprar justamente donde se encuentra el precio ahora. Yo sería más partidario de empezar a comprar en los 1.372, que es como mínimo el nivel 61, ¿vale? Y ahí podríamos tener una subida en torno al 22%. Así que esta compañía también me resulta bastante interesante. Y vamos con la última compañía, en este caso Larris Technologies. Es una empresa líder en tecnología aeroespacial y de defensa. Ofrece soluciones innovadoras en comunicaciones, guerra electrónica, sistemas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento ISR y soluciones espaciales y aéreas. Su número de empleados es de aproximadamente 47.000 y la ganancia neta en 2024 fue de 1.502.000 millones de dólares. Vale, y vemos aquí en el gráfico estructura también claramente alcista. Hemos visto que todas las compañías de defensa de Estados Unidos, la estructura es claramente alcista a largo plazo, por lo tanto es invertir en compañías que vamos a estar prácticamente ganando, obviamente pasando el tiempo, ¿vale?
Por aquí vemos estructura, como digo, claramente alcista. Vamos a trazar por aquí una directriz uniendo estos mínimos crecientes. Cualquier testeo en esa directriz, pues podríamos tener una muy buena oportunidad de compra, ¿vale? Aquí tenemos una directriz de máximos decrecientes y parece que el precio se encuentra en una pequeña zona de resistencia. Vamos a agarrar también estos mínimos, que son un poquito más verticales, y vemos como si el precio estuviera creando una consolidación tipo triángulo, ¿vale? Entonces es importante esperar la ruptura, porque si finalmente el precio acaba rompiendo esta directriz de largo plazo, se podría estar creando una figura de vuelta tipo hombro, cabeza, hombro, ¿vale? Aquí tendríamos el hombro, esto sería la cabeza y todo esto sería el hombro. Dudo mucho que eso pase, pero puede pasar. Entonces marcamos esta directriz como una posible zona de compra y luego la directriz, esta de aquí, la más vertical, ¿vale? Los meses anteriores son meses bastante positivos. Si trazamos FIBO del último impulso, si a esto le hemos estado dando seguimiento, mirad, 38.50, liquida mínimos, vela martillo. Esta vela no es muy buena, pero la vela del mes de abril también ha sido una vela súper positiva, y luego mirad cómo el precio pues ha alcanzado la zona objetivo, que son los máximos decrecientes. ¿Es buen momento para comprar justamente ahí? Pues creo que no. ¿Por qué? Pues porque se encuentra en una zona clara de resistencia, ¿vale? Entonces marcamos el objetivo, zona de resistencia. ¿Qué podemos esperar ahora? O que el precio haga un retroceso del último impulso. Mirad cómo aquí había una zona clara, o hay una zona clara pivote, anterior zona de soporte, ¿vale? Ahora resistencia, veremos si el precio la vuelve a convertir en soporte y deja buena vela, y desde ahí nos podemos intentar posicionar en compra, ¿vale? Trazando el FIBO del último impulso, ya ojo, parece que más o menos coincide con un 50%, ¿vale? Vemos 50-38, por lo tanto esto sería una zona bastante óptima para comprar, justamente con la directriz de mínimos crecientes y luego la directriz de más largo plazo, ¿vale? La ruptura al alza, si el precio no retrocede tanto, viene al nivel 61, que es lo mínimo que esperamos como retroceso, si el precio viene ahí y finalmente acaba rompiendo toda esta consolidación al alza, sería una señal súper positiva, porque podríamos agarrar lo que sería la altura de este triángulo, de esta consolidación, y proyectarla en la ruptura, ¿vale? Entonces este sería un escenario súper positivo, el cual el precio nos podría llevar a zonas en torno a los 370 aproximadamente, ¿vale? Eso sería una subida muy importante desde donde se encuentra el precio ahora, en subida del 50%. Vemos que el día de hoy también va a abrir con un pequeño gap al alza, ¿vale? Así que interesante Larris, con una proyección alcista para mediano o largo plazo en torno al 50%, ¿vale, magos? Así que nada, aquí tenemos las zonas de compra, zona obviamente objetivo, que sería el máximo donde se encuentra el precio ahora, y si finalmente el precio acaba rompiendo esta consolidación, pues el objetivo serían los 360. ¿Vale, magos? Así que nada, dejamos el vídeo por aquí. La verdad que muy buenas oportunidades en el sector de defensa de Estados Unidos. Algunas sí que se encuentran en buen momento para comprar, en otras hay que esperar un poquito algún retroceso, alguna confirmación mayor, pero en principio son sectores, o es un sector donde a largo plazo vamos a invertir en compañías ganadoras, que claramente la estructura es alcista, por lo tanto eso se repercute en beneficios para nosotros. Así que nada más, magos, dejo el vídeo por aquí. Recordad que si os gustan este tipo de vídeos siempre podéis dejar un like. Si tenéis cualquier tipo de duda, pregunta a la caja de comentarios. También podéis compartir el vídeo, compartir el canal si pensáis que le puede servir a alguien de ayuda, y suscribiros si todavía no lo estáis, activando la campana de notificaciones para que YouTube os avise de todos los vídeos que va a estar subiendo. Por mi parte es todo, que paséis un feliz día, un saludo, magos, y chao.